Capítulo 495. Estar preparado. Punto de vista de Arthur Lewen. Abandoné la ciudad antes de que el sol de Epeotus hubiera salido sobre Eclesia la mañana siguiente a mi visita a la cáscara de Agrona. Solo, rodeé la casa de Verún hasta la cola de la serpiente del mundo, que parecía llevarme directamente fuera de la ciudad y hacia un desierto de playas rocosas, bosques invadidos por la vegetación que me recordaban a las selvas de la tierra y un cielo medio consumido por el negro morado del reino etérico. La atmósfera estaba cargada de éter, que se desprendía de las olas como espuma de mar y se dirigía hacia la jungla. Las aves marinas cantaban y criaturas invisibles respondían desde las profundidades de la jungla con poderosos rugidos. Cada respiración estaba llena de aire fresco y salado del mar y de éter cálido y ávido. Me pregunté si este lugar siempre había sido tan rico en éter o si, a lo largo de los milenios, la creciente presión del vacío había obligado a más gente a atravesar la ondulada frontera oceánica y llegar a Epeotus. Mi mente estaba repleta y había mucho que analizar. Con mis pensamientos cuidadosamente protegidos de Regis y Silvie, canalicé el gambito del rey. Mi mente se dividió en docenas de etapas diferentes, cada una de las cuales iluminaba un pensamiento específico. Dirigí varias de estas luces al problema del reino etérico mientras mi mirada se detenía en el horizonte morado-negro. Había estado bajo los efectos del gambito del rey cuando descubrí la solución, y era difícil mantener todo junto en mi mente sin la runa divina. Otras partes de mi mente se centraron en el destino mismo, mientras que otras consideraron la tensión entre Dicaten y Alacria, el destino de Epeotus y mi propio lugar como la aguja y el hilo necesarios para coserlo todo. A pesar de todas estas ideas simultáneas, mantuve una atenta vigilancia sobre el mar y la selva. No tuve que caminar mucho antes de llegar a una ensenada rocosa que se adaptaba a mis necesidades. Allí encontré una piedra ancha y plana que sobresalía de la costa y me senté con las piernas cruzadas sobre ella. El éter atmosférico respondió de inmediato. Con los ojos cerrados, sentí, en lugar de observar, el éter. Al principio, no había ninguna intención en la acción, simplemente lo experimenté, absorbiendo y luego purgando el éter, formando las partículas en formas abstractas que fluían en un toroide irregular que me rodeaba. Como un niño que dibuja patrones en la arena. El deseo primordial del destino era liberar la presión que se acumulaba en el reino etérico, permitiendo que el proceso natural de entropía continuara. Aunque había demostrado no tener en cuenta las consecuencias para nuestro mundo, su principal razón para intensificar una resolución parecía ser evitar un desastre mucho mayor, uno que podría no tener una distancia segura en todo el universo conocido. Solo al combinar el gambito del rey, la cuarta piedra angular y la presencia del destino había sido capaz de ver una solución, pero alcanzar ese futuro potencial no estaba exento de barreras. La más importante de ellas, por supuesto, era la dificultad de lograr lo que me había propuesto hacer. El miedo a que Quesés destruyera a la gente de Alacria y Dicaten antes de que mis esfuerzos dieran frutos estaba en segundo lugar. Le había explicado parte de mi plan a Verún, pero utilizar el éter extraído del vacío era solo una pieza de un rompecabezas complejo. Abrí los ojos y volví a caer sobre la piedra. Había estado flotando a varios centímetros por encima de ella sin darme cuenta. Me quedé allí arriba durante varios minutos, inmóvil. La tensión inquieta se apoderó de mí hasta que fue como una onda que recorrió la superficie de todos mis pensamientos a la vez. Respiré profundamente y exhalé un suspiro. Necesitaba moverme, hacer algo. Centrándome en mi núcleo, comencé a conjurar espadas de éter puro. Primero 2, luego 4, luego 6. Me detuve en 8 mientras las brillantes espadas violetas flotaban a mi alrededor. Con las armas conjuradas en su lugar, activé Realmear, lo que hizo que apareciera la espesa neblina de partículas de maná. Sus verdes, azules, rojos y amarillos pintaron la playa como las pinceladas de un artista torpe. Sentí que se me erizaba el pelo del cuero cabelludo mientras las runas ocultas en todo mi cuerpo ardían con luz etérea. A continuación, introduje el éter en el paso de Dios, lo que permitió visualizar claramente también las conexiones entre cada punto. A continuación, se activó el Requiem de Aroa, que brilló cálidamente contra mi espalda junto con las otras runas divinas.
Su propósito en este ejercicio era principalmente añadir peso mental, dificultando el uso de las otras runas divinas. Particiones adicionales de mi mente consciente se desprendieron para guiar cada espada, calcular cada trayectoria y controlar cada runa divina. Usando la habilidad de ver la interacción del maná y el éter a través de Realmer, formé 8 burbujas etéreas que se sumergieron en el océano y se llenaron de agua antes de flotar nuevamente en el aire. Estos objetivos se extendieron frente a mí, a diferentes alturas y distancias. Empecé con uno solo a la vez, lancé un orbe lejos de mí, luego empujé una espada hacia los caminos etéricos. La hoja apareció desde un punto diferente para perforar el orbe, lo que permitió que el agua dentro volviera a salpicar al mar. 2 más volaron en diferentes direcciones y repetí el ejercicio. En un par de rondas, los 8 fueron lanzados como balas de onda con una parte de mi mente, mientras que otra parte intentó golpearlos a todos simultáneamente. Cada vez, volví a conjurar y llené los orbes. Las relictoms fueron la clave. El conocimiento de los Jin sobre el éter y cómo utilizarlo a gran escala estaba escrito en los huesos de la estructura. Vaciar el vacío etérico de forma segura sin destruir nuestro mundo sería imposible sin ese conocimiento. Mis conjuros se desvanecieron, pero seguí canalizando éter en todas mis runas divinas. Mis pies se levantaron del suelo y quedé suspendido en el aire como una marioneta. Imaginé que mi núcleo era el reino etérico y comencé a absorber más éter de la atmósfera. Sintiendo curiosidad por algo, capturé un grupo de partículas de maná dentro de parte de ese éter. El maná fue absorbido por mi núcleo, pero el órgano no hizo ningún esfuerzo por purificarlo. En cambio, las motas de maná flotaron en medio del éter cada vez más denso, al igual que las relictoms en el reino del éter. ¿Cuánto tiempo sobrevivirán las relictoms antes de que la degradación y la presión de la creación las obliguen a colapsar por completo? Me pregunté. Mi núcleo de éter estaba rodeado de puertas orgánicas que se abrían a canales que yo mismo había forjado. Mientras flotaba allí y observaba, el maná fue empujado lentamente, poco a poco, hasta que fue expulsado a través de una de esas puertas. Desde allí, el maná de atributo agua permaneció, pero el resto escapó lentamente de mi cuerpo y regresó a la atmósfera. Mientras mis pensamientos se agitaban, continué con una serie de ejercicios, moldeando y conjurando éter de diversas maneras para mejorar mi precisión y continuar con la absorción y purga de energía. Era más como una meditación que un verdadero entrenamiento, ya que nada de lo que hacía lograba desafiarme. Consideré brevemente abandonar la playa para adentrarme en la selva y luchar contra las bestias que había oído allí. Miré hacia atrás para ver las sombras debajo del espeso follaje y me sorprendió ver a Selina apoyada contra la base de un árbol, observándome pensativamente. Dejé de concentrarme y me acomodé de nuevo en la roca plana. No sentí que te acercabas. No quería que me percibieran, dijo mientras se encogía de hombros con las sombreras de cuero que llevaba sobre los hombros. Unas tiras de cuero se cruzaban sobre su pecho y dejaban ver las escamas nacaradas de una gran bestia en los huecos que había entre ellas. El cuero estaba densamente estampado con imágenes y símbolos rúnicos. Parecía que estuviera vestida para la batalla. No hasta que me di cuenta de lo que estabas tramando. Y, pregunté extendiendo los brazos. Frunció el ceño y bajó los labios. He entrenado a docenas de jóvenes guerreros, todos ellos poderosos, talentosos y motivados. Y, sin embargo, cualquiera de ellos podría distraerse con un solo pensamiento irrelevante y perder un día de entrenamiento. Enciendes esto, dibujó un círculo alrededor de su cabello flotante con su dedo y liberas 100 pensamientos diferentes en competencia en tu blando cerebro léser. Sus labios temblaron mientras reprimió una sonrisa y se apartó del árbol para caminar con confianza hacia mí. Mi padre me dice que entrenaste tu cuerpo con Cordry de los Tiestes cuando eras solo un niño. Te enseñó a fracturar tu mente en 100 piezas para luchar. Bajé de la piedra. La arena cedió un poco y las suelas de mis botas se hundieron. Estoy pensando, no entrenando. ¿Y hasta dónde han llegado tus pensamientos?, preguntó, deteniéndose a 3 metros frente a mí. No muy lejos, admití, sin mirarla a los ojos. Ella esperó a que continuara. Dudé un momento y finalmente dije, me siento, sin rumbo.
sé lo que tengo que hacer, pero todo lo que veo son impedimentos. El objetivo en sí parece muy lejano. No estoy seguro de qué debería estar haciendo ahora mismo. Ella se cruzó de brazos y arqueó una ceja. Ya sea que estés pensando o entrenando, lo estás haciendo por una razón: estar preparado. Un asura sabio se prepara para enfrentar lo desconocido. Incluso en la victoria, podemos enfrentar la incertidumbre. No te concentres en completar una sola tarea. Parpadeé y la miré sorprendido. Las palabras eran muy similares a las que había pronunciado el rey Grey en otra vida. La expresión de Selina se endureció y mostró una intensa concentración, y sacó una espada corta de un espacio extradimensional. Me gustaría pelear contigo. Tal vez eso te proporcione el desafío y la concentración que estás buscando. Moví mi pie derecho hacia atrás y conjuré una espada etérea en mi mano derecha. La hoja era unos centímetros más corta de lo habitual, para que se adaptara mejor al arma de Selina. Supongo que una espada no vendría mal. Ella se lanzó hacia adelante en una mancha verde mar y marrón oscuro. Parpadeé y aparecí detrás de ella con Godstab, y empujé la punta de mi espada hacia atrás, apuntando a su muslo. Su cuerpo giró en el aire, como si desafiara la física, y su rodilla golpeó mi muñeca. El hueso se quebró y la espada etérica se derritió. Volví a usar Godstab y aparecí sobre la roca plana que sostenía mi muñeca rota. Lentamente, ella giró la cabeza para mirarme, su cuerpo estaba girado de perfil desde mi nueva posición. Ten cuidado si empleas esa técnica contra un dragón. Uno lo suficientemente fuerte en las artes del éter podría contraatacar. Sus cejas se levantaron mientras sacudía mi muñeca, ya completamente curada. Deberías practicar el fortalecimiento de tus músculos y debes imbuir tus huesos con éter en todo momento, incluso cuando duermes. Ahora eres un asura. Imbuir tu cuerpo debería ser tan natural como respirar o los latidos de tu corazón. Extendí el brazo hacia adelante y conjuré otra arma en mi puño. Esta vez, me moví primero, planté un pie en el borde de la roca y di un paso rápido hacia ella. Una sonrisa ansiosa se dibujó en su rostro y la arena debajo de mí estalló con varios chorros de agua sobrecalentada. El mundo se retorció mientras me movía por los caminos etéreos y reaparecía sobre ella. Una segunda arma apareció en mi otra mano mientras caía hacia ella como un halcón de bengalas en picada. Selina se lanzó hacia adelante y yo choqué contra una espesa masa de arena y agua que inmediatamente intentó arrastrarme hacia abajo. Consciente solo de una mancha verde y marrón frente a mí, usé Godstab, esta vez creando algo de distancia. A 30 pies de distancia, la espada de Selina atravesó el aire por encima de las arenas movedizas que había conjurado. Su brazo se extendió más de lo que era natural para el golpe y luego su espada voló como una flecha. El éter explotó a lo largo de los músculos y las articulaciones de mi brazo derecho, mano y dedos, que se cerraron alrededor de la empuñadura del arma. El viento sopló a través de mi cabello, conjurado por la fuerza detenida de la espada arrojada. Lancé el arma al aire, la agarré por la punta de la hoja y la tendí. Selina lucía su sonrisa torcida mientras se acercaba para recuperarla. No está mal, Archon. Eres rápido y ágil. Pero parpadear por toda la playa solo te está entrenando para correr. Entrénate para luchar. Su piel color aguamarina se oscureció hasta convertirse en azul marino y comenzó a expandirse hacia afuera, sus rasgos se estiraron y distorsionaron. La armadura de cuero se derritió a medida que se formaban placas oscuras y escamas gruesas sobre su piel. Su tronco se extendió mientras sus piernas se fusionaban en una sola cola. Sus brazos se hincharon, volviéndose gruesos y musculosos, y de sus manos de 3 garras crecieron garras malvadas. En un instante, ella se elevó sobre mí, completamente transformada. Su cabeza alargada, dividida por mandíbulas anchas que mostraban hileras de dientes como dagas, se giró para mirarme a través de 4 ojos azules ardientes, 2 de cada lado. En su forma de leviatán, la cabeza de Selina estaba cubierta de placas dentadas como si llevara un casco. Estas placas se extendían por sus hombros como hombreras dentadas y luego a lo largo de su columna vertebral. Las escamas desnudas de su vientre de pez eran del mismo color aguamarina que su forma humanoide.
Giré los hombros y adopté una postura cómoda antes de conjurar una espada etérea, que ardía y parpadeaba con luz violeta. Una segunda apareció en mi otra mano, luego una tercera flotando cerca de mi hombro izquierdo. Finalmente, una cuarta se manifestó en mi cadera derecha. Supongo que dejaré de contenerme entonces. Selina se deslizó hacia adelante, usando varios apéndices similares a tentáculos para arrastrarse por la arena. Cada tentáculo terminaba en una paleta ancha con forma de hoja. Cuando habló, su voz resonó en la playa, rica y feroz. Espero que lo hagas. Odiaría que mi victoria se viera manchada con el deshonor de saber que no me diste lo mejor de ti. Uno de los largos apéndices con forma de tentáculo se lanzó hacia mí. Lo esquivé cuando una cuchilla de éter se movió para desviar el golpe. En la fracción de segundo que tardó en caer el golpe, la paleta carnosa se endureció hasta convertirse en una cresta de hueso. Mi cuchilla fue arrojada a un lado por la fuerza del golpe y la arena se esparció por el aire. La cuchilla de hueso excavó un surco en la arena donde yo había estado parado. Tiré de la espada voladora hacia mí y corrí hacia mi derecha. Otra extremidad me golpeó y se estrelló contra el suelo justo detrás de mí. Envié una espada hacia el vientre expuesto de Selina, pero una tercera extremidad la hizo a un lado. A pesar de su tamaño en esta forma, Selina seguía siendo increíblemente rápida. Sus largas extremidades golpeaban como látigos y venían desde varias direcciones a la vez. Tuve que dedicar cada vez más mi mente consciente a la tarea de defenderme de sus golpes y sostener mis espadas. Sin todo mi poder detrás de ellas, las espadas no podrían soportar la fuerza de sus golpes. Intentando aprovechar sus proporciones, me acerqué a ella por detrás y le di un golpe de sondeo contra la placa protectora. Mi espada dejó un leve rasguño en su superficie, pero apenas tuve tiempo de registrarlo antes de que un tentáculo parecido a un garrote pasó volando. Volando hacia arriba, evité por poco el golpe antes de que cayera otro desde un ángulo diferente. Volé debajo de él justo cuando la enorme cabeza de Selina se giró bruscamente, con las mandíbulas abiertas. Los caminos etéricos me envolvieron y me depositaron al otro lado de sus fauces que aún se cerraban. El éter se endureció detrás de mí mientras un relámpago amatista se extendía por mis brazos y piernas. Empujé hacia adelante y me lancé contra la pared conjurada. Mi puño envuelto en relámpagos golpeó el costado de su cabeza. El enorme cuerpo de Selina se tambaleó hacia un lado, aplastó la maleza del bosque y derribó varios árboles. Esperé a que se enderezara, para asegurarme de que no estuviera gravemente herida. Todas sus extremidades trabajaron en conjunto para levantarse fácilmente. Era difícil decirlo, pero casi parecía que estaba sonriendo. ¿Pensé que ibas a dejar de contenerte? Sonriendo a cambio, tomé mi armadura. Las escamas negras y los huesos blancos se fusionaron a mi alrededor con entusiasmo, familiares pero extraños. El leviatán arremetió y yo avancé, con las espadas brillando. Jadeando y empapado en sudor, me dejé caer sobre la fría arena. Cerca de allí, Selina se metió en el agua hasta las rodillas, aparentemente sacando fuerzas de ella. Había vuelto a su forma humanoide, pero su armadura había sido reemplazada por un ajustado traje de cuerpo entero de escamas índigo, de la misma manera que la ropa de Sylvie cambiaba para adaptarse a su estado de ánimo y propósito. Solo entonces me di cuenta de que toda mi mente, incluso con el gambito del rey activo, se había concentrado en la lucha. Por un momento, mi atención se había desviado del reino del éter, del destino, de Epeotus y de Quesés. Aunque estaba físicamente cansado, me sentía mentalmente rejuvenecido. Gracias, dije. Con las manos detrás de la cabeza y los tobillos cruzados, miré hacia el cielo, pintado de azul oscuro con el morado oscuro del reino del éter. Me siento mejor. Selina asintió sin mirarme. Su mirada se quedó fija en el mar. Eres competente, cuando no estás perdido dentro de la catacumba de tu propio cerebro. Este gambito del rey, has empezado a ver, ¿pero lo entiendes? Lo pensé. Mis runas divinas se habían desvanecido, pero todavía canalizaba el gambito del rey parcialmente. En parte, para evitar los efectos devastadores del uso de la runa divina, pero también, tenía que admitirlo,
aunque solo fuera para mí mismo, porque ya no me sentía yo mismo sin ella. Estaba más concentrado. Utilizaba múltiples ramas de pensamiento, pero me concentraba específicamente en la batalla. No estaba pensando en nada más en absoluto. Cuando se transforma, un leviatán es grande y tiene muchas extremidades. Estas extremidades no funcionan todas individualmente, sino en conjunto, para nadar, para luchar. Su poder es una herramienta, pero como todas las herramientas, hay muchas formas, tanto correctas como incorrectas, de utilizarlo. Eres bastante perceptivo y directo, sin ser brusco. Ella resopló y puso los ojos en blanco. Bueno, tengo casi 1000 años. Esa es otra cosa que no debes perder de vista, la mayoría de tus oponentes en Epeotus han vivido más tiempo que toda tu civilización. Lo tendré en cuenta, dije, aunque no era probable que lo olvidara. El recuerdo de los dragones destruyendo civilización tras civilización siempre estará presente en mis pensamientos, así como el peligro que Quesés todavía representaba para Dicaten y Alacria. De pie, me estiré y miré hacia atrás, por donde había venido. Con la mente despejada, me abrí de nuevo a Regis y Silvie, ansioso por hablar con ellos. Necesito hablar. ¿Dónde están ustedes dos? ¿Dónde estamos? Respondió Regis al instante. Qué descaro el de este tipo. Desaparece durante horas, sin dejar ninguna nota ni nada. La diversión en los pensamientos de Silvie era evidente cuando intervino, en el muelle con Berún. Nos está contando historias de antiguos héroes asuras. Selina y yo seguimos charlando sobre nuestro entrenamiento mientras caminábamos de regreso. Me recordaba mucho a Cordry, aunque él nunca había sido tan abierto conmigo como lo era ahora. No pasó mucho tiempo antes de que la cola de la serpiente del mundo apareciera a la vista. Berún estaba de pie al principio del muelle esquelético. Regis saltaba de un lado a otro a lo largo de los huesos de la columna vertebral, y Silvie se ponía de pie hasta la cintura en el agua, balanceándose hacia adelante y hacia atrás con las ondulantes olas que rozaban constantemente la orilla. El éter bailaba y giraba a su alrededor como luciérnagas. Selina se alejó antes de que llegáramos a los demás. Me respondió sin perder el paso y dijo, Aldir pensó que valía su sacrificio, Arthur. Espero que le demuestres que tiene razón. Se alejó y desapareció de la vista al entrar en el jardín del estanque de marea de Berún y en la casa de paredes de perlas. La observé con el rabillo del ojo mientras me acercaba a los demás. Esta orgullosa mujer guerrera Leviatán seguía siendo un misterio para mí, al igual que sus motivos. Me había pillado desprevenido con sus palabras cuando regresé de ver a Agrona, y hoy me había vuelto a sorprender. Aunque no estaba del todo seguro de dónde provenía ese sentimiento, no podía quitarme de la cabeza la idea de que, de algún modo, ella era esencial para mi éxito en Epeotus. Ah, Lord Lewin, has regresado, dijo Berún con amabilidad. Estaba contándoles a Lady Selby y al joven Regis la historia de Aquinas, la serpiente del mundo, y su derrota a manos de Antiac del clan Ecleia. Una historia conmovedora, aunque un tanto aleccionadora. Espero que me disculpes, pero me temo que necesito hablar con mi hija y no tengo tiempo para contársela de nuevo ahora. Aunque más tarde, si quieres. El viejo Leviatán me hizo un gesto respetuoso con la cabeza, repitió el gesto hacia Silvie, le guiñó el ojo a Regis y luego caminó lentamente por la playa hacia su casa. Lo observé alejarse, preguntándome qué advertencia me daba la derrota de Aquinas. No lo sé, dijo Regis después de irse. Me desvanecí allí, solo por un segundo. Silvie se quedó callada, con el ceño fruncido. Sus pensamientos estaban turbados. ¿Qué sucede?, pregunté, mientras me dirigía hacia el punto donde las costillas y la columna vertebral sobresalían de la arena. Apoyé una pierna en el punto más alto de la costilla curva. Hay mucho ruido aquí. Miró fijamente el agua como si fuera un cristal de proyección alacriana. Se sacudió un poco y apartó la mirada para centrarse en mí. Es como si estuviera sucediendo algo grande, pero está más allá de mi vista, así que no puedo distinguir bien los detalles. Me quité las botas, con cuidado de no llenarlas de arena, y caminé sobre las costillas hasta que quedé a la altura de Silvie.
Bajé con cuidado para dejar que mis pies se remojaran en el agua. ¿Es tu poder? Tal vez, otra visión. Ella negó con la cabeza, pero se mordió el labio con incertidumbre. No parece una visión. Me mordí la lengua, ansioso por hablar sobre mis pensamientos, pero Sylvia rara vez estaba pensativa, claramente necesitaba toda mi atención. Conectado con Regis y con ella, me sentía atraído en direcciones opuestas por sus emociones. Regis estaba tranquilo, había disfrutado de su tiempo en Eclesia y no tenía prisa por seguir adelante. Sylvie, sin embargo, estaba en el ojo de un huracán de aprensión y contemplación. Analizar estos pensamientos me recordó lo que se siente estar bajo el efecto del gambito del rey, excepto que ella solo tenía una única línea de pensamiento para contenerlo todo. Ella sintió mi insistencia. Puedo sentirlo ahí afuera, en el océano. Hubo una breve pausa, luego aclaró, el destino. Este océano, la conexión con el reino etérico, es como si el destino estuviera detrás de mí, su aliento en mi nuca. ¡Qué miedo!, dijo Regis, recostándose a mi lado. Está observándome, estoy segura de ello, continuó, volviéndose finalmente hacia mí. He estado tratando de capturar algo de lo que teníamos en la piedra angular de nuevo. Allí, ese poder, las artes de la Ebum, se sentía bien. Aquí, todavía está distante, es difícil de captar. Su mirada volvió al agua. Siento que el destino, o algo, en todo caso, está ahí, tratando de alcanzarme. ¿Quiere que lo entienda? El destino, aclaré. ¿Sí o no? Se encogió de hombros y su cabello rubio pálido le cayó sobre los hombros. Algo. ¿Crees? Se quedó en silencio. Sus pensamientos se filtraron a través de nuestra conexión, solo parcialmente formados. Las reliquias. La presencia que te salvó, pregunté, tratando de seguir la conversación. ¿Crees que podría haber sido el destino? No lo sé. Nos quedamos sentados en silencio durante 1 minuto o 2. El sol que brillaba en lo alto me producía un agradable hormigueo en la piel desnuda de los brazos. ¿Cómo vamos a hacer esto, Arthur?, preguntó Sylvia al fin. Pataleé de un lado a otro. Un pequeño pez plateado luminiscente nadó hasta mis dedos, se balanceó un segundo y luego desapareció en las profundidades. Un paso a la vez, respondí, y nuestra conexión compartida confirmó lo que ella realmente estaba preguntando. Hay mucho que hacer antes de que cualquiera de los dos mundos esté listo. Primero, necesitamos asegurar nuestra posición con los otros clanes. No podemos hacer esto sin aliados. Mañana, Berú nos acompañará a Thador Wakari, hogar del clan Abignis. ¿Mañana? ¿Así que ya te has decidido? ¿Vas a rechazar definitivamente a Quesés? Los ojos de Sylvie se clavaron en los míos sin pestañear. Le sostuve la mirada. Ella podía oír mis pensamientos, así que solo me pedía que los dijera en voz alta. No podemos ceder ante Quesés en esto. Su razonamiento es mezquino. Esto tiene más que ver con privarme de un recurso valioso que con Agrona. No resultaría absolutamente nada bueno revivirlo, si la perla funcionara. Bien, dijo Sylvie con saña. Se ha ido. No tiene importancia. Es una verdadera justicia para Agrona. Borrar su nombre de la historia es un castigo mucho más apropiado que grabar su infamia en Epetous una última vez. Cuando eso esté hecho, necesitamos un método para empezar a enseñar a la gente, continué. No podemos dar por sentado que otros serán capaces de crear un núcleo de éter, pero las formas de hechizo permitieron a los Jinn trabajar tanto con éter como con maná. Las relictoms son la clave. Regis levantó la barbilla de sus patas y sus cejas lobunas se alzaron mientras leía mis intenciones. Las relictoms no pueden permanecer en el vacío. Se destruirán, ya sea por la creciente presión o por el colapso del vacío, al igual que Epeotus. Necesitamos traerlas al mundo físico. Sylvia sintió con la cabeza. Sus manos seguían jugando con la superficie del agua, que subía y bajaba constantemente. De esa manera, la gente puede estudiarlos adecuadamente, no solo luchar contra los monstruos que hay dentro de ellos.
Sin el reino del éter del que extraer, los monstruos pueden incluso dejar de formarse. ¿Eso arruinará algo?, preguntó Regis, mirándonos a ambos. Cada zona es como un capítulo de una enciclopedia de éter, ¿no? Tal vez perder el acceso a todo ese éter sería como que las páginas de un libro se vuelvan viejas y quebradizas. Se desmoronen y esas cosas. Tendremos que encontrar una manera, respondí. Tal vez el remanente de genios en la fortaleza de Agrona pueda ayudar. Hiae, la llamaba Tess. Decidí que la próxima vez que saliéramos de Epeotus sería necesaria una visita a Taegrin Kaelum. También nos daría tiempo para hablar con Sedis y Kaera. Si el abuelo que sí permite que todo esto suceda, por supuesto, dijo Regis. Él es el verdadero problema que tenemos todos. Uf, no lo llames así, dijo Sylvie, salpicándole agua a Regis. Regis se sacudió la melena ardiente y dejó la lengua colgando. Me quedé mirando el agua, el calor me subió por el cuello y me ruboricé. Quesés no repetirá sus crímenes pasados. Los pensamientos de Sylvie iban y venían entre Quesés, Mire, Agrona y Sylvia. Su familia, tal como era. Gracias, SYLV. Por hacer esto. Por estar a mi lado. No podía fingir que entendía cómo era para ella, no realmente. Yo estaba luchando por mi familia, pero su padre y su abuelo eran nuestros dos adversarios más peligrosos. Sé que esto es difícil. Ella se echó el pelo hacia atrás y me dedicó una sonrisa radiante, mientras su melancolía se desvanecía. Como resulta que fui yo quien te arrastró hasta Dikaten, no puedo abandonarte ahora. Más en serio, añadió, no iría a ningún lado, Arthur. Juntos vamos a cambiar el mundo. Lo haremos mejor. Así es como sanaré las heridas que mi familia me ha dejado. Mientras pensábamos en nuestra familia, Tessia me vino a la mente. Muchos de los que habían viajado conmigo, luchado a mi lado y me habían apoyado ahora no tenían nada que hacer más que esperar y tener esperanzas en Dikaten y Alacria. En ese momento, deseé que ella, al menos, hubiera podido venir conmigo, pero sabía por qué no podía y apoyaba su deseo de estar con su gente. Después de todo lo que le había pasado, merecía conseguir exactamente lo que quería. Pero no pude evitar soñar despierto, aunque fuera un poco. La imaginé viajando a mi lado en Epeotus, hombro con la realeza Asura. Entrenaría conmigo en lugar de Selina y, con mi ayuda, alcanzaría de nuevo la etapa de integración. Luego, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios, le enseñaría a manejar el éter como una Archon, reina del clan Leishwin. Fue un hermoso ensueño. Pero aún queda mucho por hacer si queremos que algún día esto sea algo más que un sueño.